Desarrollo de la guía número 4 que versa sobre la ética en las organizaciones, hemos querido traer el caso bastante conocido de hace un mes de la niña Salomé Vergara, quien fue limitada en su acceso al colegio por no contar con el uniforme completo, específicamente sus tenis de color blanco. Esto obviamente generó bastante inconformidad de sus padres, un altercado con las directivas del colegio que se mantuvieron en la restricción y evitaron el acceso de la menor. Este caso fue bastante mencionado en medios locales, nacionales, internacionales incluso, y obviamente se volvió un debate en redes sociales sobre quienes afirmaban estar en contra de la decisión basada en la norma del manual de convivencia tomada por la rectora y estaban a favor del derecho a la educación de la niña. ¿Qué podemos observar ahí? Es importante que hay una mezcla de situaciones, o como lo ven en la gráfica, un cóctel situacional que nos cuestiona siempre al actuar éticamente. En este caso particular está el derecho a la educación, está el componente de uniformidad que hace parte de un manual de convivencia, que a su vez se ampara en los derechos constitucionales, pero que al hacer una exigencia tan minuciosa va incluso en contra de un derecho fundamental como es el de la educación de la niña. También aparece un elemento importante para tener en cuenta, que es la discrecionalidad del funcionario, que determina enseñar con procesos de resiliencia a los niños en cuál es el margen de acción y de maniobra que tienen para cada situación. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos permite tomar específicamente acciones frente a todo este colectivo que se empieza a formar en redes sociales y que terminan de cierta manera tergiversando todos los componentes de fondo de esta situación. Para continuar, daremos paso a mis compañeras quienes explicarán más a fondo lo que hemos logrado identificar inicialmente, que dentro del contexto podemos notar que las decisiones individuales reflejan y afectan las organizaciones, que los objetivos de las organizaciones no tienen que cumplirse a como de lugar, que siempre hay que tener en cuenta que pueden afectar directa o indirectamente a los grupos de interés y que la ética parte de la individualidad y se aplica en lo colectivo a través de decisiones individuales. Muchas gracias y le doy paso a mis compañeras para que continúen con este video explicativo. Mi nombre es Nercy Zavala. Bueno, desde el concepto de ética planteado por Enrique Dussel, donde pues indica que la ética se forma a través del carácter personal e intransferible, pues a través de la cultura, vemos que muchas veces las personas se quedan en el cumplimiento de las leyes por encima de las leyes, por decirlo así, naturales o de la vida. En el caso de estudio que hemos planteado, vemos claramente una conducta antiética desde el concepto de superficialidad, por encima pues de las condiciones de libertad del individuo, de los derechos humanos, de la libre expresión. Donde pues tenemos una institución educativa que se basa en un manual o una norma estipulada por ellos para definir pues el manual o las leyes, por decirlo así, de convivencia de la institución. Pero ¿qué pasa aquí? Como lo decía Margarita Usecha, investigadora especialista de la Universidad del Externado, el manual de convivencia debe incluir un ejercicio de concentración entre todos los actores, o sea, donde participen los papás, alumnos, directivas, etcétera. Y pues esto debe ser fruto de la construcción de la comunidad. Sin embargo, esto no está siendo pues realmente cierto. Simplemente están imponiendo los colegios su propio manual, sobre todo colegios privados. Entonces, volviendo un poquito a la ética de la racionalidad, como lo plantea Mele, hay tres aspectos muy importantes de analizar y para llegar al tema del manual de convivencia, y es que hay aspectos económicos y técnicos, hay aspectos o circunstancias sociales y previsibles, y pues el tema de la gobernabilidad de la organización. Tenemos que pensar mucho en esta ética, ¿por qué? Porque este colegio está imponiendo su manual de convivencia sin pensar o mirar los aspectos económicos o técnicos que hay alrededor. Esos aspectos que, como pasa en este caso, la persona no, los papás no tienen los recursos económicos para comprar un tipo de tenis blanco que sugiere la institución y se pasa por encima del derecho de la educación por imponer una norma
Entonces aquí tenemos un problema de superficialidad donde no estamos pues respetando estos derechos y aparte pues la norma está privando más que el derecho cuando la norma hace parte del derecho, debe hacer cumplir el derecho, pero no lo está haciendo. Entonces, ¿por qué no lo está haciendo? Porque encontramos otro factor que afecta aquí y es la ética profesional. Vemos que, ok, yo como profesional, como profesor, tengo la norma, se conozco la norma, pero estoy pasando por encima del derecho del niño a la educación, lo estoy dejando a un lado, no puede entrar por un tema de unos tenis que es un tema que no nos aporta nada a la educación, sino que atenta contra el derecho humano de la persona a la libre expresión y pues el desarrollo humano. Entonces, volviendo al tema que indica Dussel, al tema del carácter personal, pues el docente o la persona profesional debe tener su carácter como profesional y velar por el bienestar de sus alumnos, el bienestar de la comunidad, y pues no lo está haciendo, simplemente se está basando en un documento que realmente no es un documento, digámoslo así, apropiado para la institución y para muchas instituciones que hay en este momento. Gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Camila Ballén. Viendo este caso desde la perspectiva axiológica, puede que la institución tenga ciertos valores que conlleven a que se exija una uniformidad en los estudiantes, pero la institución debería modificar esto en el momento en que nota que sus integrantes no pueden cumplir con ello por razones que van más allá de sus posibilidades, en este caso, razones económicas, ya que según la axiología filosófica o axiología existencial, los valores son aquellos fundamentados de la acción que nos pueden llevar a un estado mejor el día de mañana. Por otro lado, sabemos que uno de los objetivos intrínsecos de la ética de los últimos años es replantear socialmente la desigualdad social, por lo que se ha marcado una brecha profunda en la sociedad desde que el capitalismo salvaje ha gobernado la vida. Por ende, a pesar de que la institución haya tenido buenas intenciones, en el momento que se le niega la educación a un niño por algo tan absurdo como unos zapatos, es cuando se debe hacer una pregunta o una serie de preguntas, como si la desigualdad no empieza cuando se busca una uniformidad a como del lugar y cueste lo que cueste, o si valen más los valores de la institución que los derechos de la niña. O qué debería hacer la institución para ser cada día mejor, como la plantea la axiología filosófica. ¿Debería cambiar el manual de convivencia o debería aceptar la niña? Como hemos visto, este siglo ha arrasado con muchas de las creencias que tenían generaciones pasadas antes. Unas de estas pueden ser el hecho de la uniformidad. Por situaciones así es que ahora muchas personas han decidido educar a sus hijos en casa por medio del homeschooling. Lo traigo acá porque para muchos los niños deberían ir a un colegio con un uniforme, donde hayan profesores y demás cosas tradicionales. Pero esto es solo un ejemplo de cómo ha cambiado y sigue cambiando el mundo, de cómo hay personas que no están de acuerdo con los valores que profesan los colegios tradicionales. Y como sabemos, la ética también cambia con el tiempo y la sociedad. Entonces, así que lo que deberían hacer los colegios tradicionales es empezar a replantearse qué es más importante, si un uniforme o la calidad de educación que un niño pueda recibir. Gracias. Mi nombre es Laura Cruz, les voy a hablar un poco sobre este caso que escogimos con mis compañeros y pues cómo se relaciona con el principio del valor compartido. Pero pues para entender primero esa relación vamos a dar una pequeña definición según Porter y Kramer, que dice así: el principio de valor compartido involucra crear valor económico de una manera que también cree valor para la sociedad al abordar sus necesidades y desafíos. Esto quiere decir, en otras palabras, que el valor compartido involucra la conexión existente entre la empresa y la sociedad, o bueno, en este caso sería entre la institución educativa y la sociedad. Esto con el fin de crear entornos saludables y sostenibles pues para ambas partes. Teniendo en cuenta esto y el caso que planteamos, se puede evidenciar que no está presente el valor compartido en la institución, puesto que como ya vimos pues esta no mostró ningún interés en el hecho de crear entornos saludables para la sociedad o en este caso específicamente
para la estudiante a quien se le negó la entrada simplemente pues por no portar los tenis estipulados por la institución en el manual de convivencia. Por el contrario, pues vemos que se le vulneraron los derechos a la niña sin importar ni sus necesidades ni sus sentimientos y mucho menos los intereses por ingresar a estudiar y aprender. Solamente se preocuparon por el aspecto económico y sostenible de la institución, nunca por la sociedad o, como ya les dije, pues específicamente por la niña. Este es un hecho obviamente muy lamentable, puesto que si bien pues la institución debe hacer cumplir sus normas, asimismo debe mostrar también un interés por los estudiantes, sin juzgar y mucho menos castigar de la manera en que lo hizo, sino por el contrario, en un caso como este, pudo haber tomado como otra acción, de pronto ahondando más en la situación, con el fin de lograr llegar al motivo por el cual esta estudiante no estaba cumpliendo con el manual de convivencia, em, puesto que pues este no es un motivo de peso para no permitir la entrada de un estudiante y, como dice la docente consultada por RCN Radio en una entrevista, ella decía que esta es una falta que debe anotarse en el observador del alumno, pero que nunca será una falta que justa pues para no permitir la entrada de un estudiante, porque de ser así se estaría violando el derecho a la educación como pasó en esta ocasión.